Buenos días. Mejor. Sí. ¿Sí me escuchan? Como el hermano Eduardo no me presentó, me presento yo. Con ustedes, Gadiel Hidalgo. Vamos a esperar que los chicos del sonido nos ayuden. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Disfrutaron del frío? Martes y miércoles. ¿Se sacaron sus foticos en la nieve? ¿En el dedo de nieve que nos cayó? ¿Hicieron ángeles en la nieve? ¿O en el barro más bien? Bueno, tuvimos otra vez la oportunidad, una de esas raras ocasiones acá en el sur profundo, de ver nieve. Y todos nos emocionamos. Y lo más emocionante es que es por un día o dos que tenemos que bregar con eso y más nada. Nuestros hermanos en el norte están echando palo ahorita. Damos gracias al Señor por este clima que nos da. Los pastores esta semana han estado acompañando a su hijo, Daniel. Estaba terminando un tiempo de ayuno. Han estado con él en Houston. Y por eso él me pidió que me encargase de la palabra en esta mañana. Muy bien. Les pido que estén un momento más en pie, por favor. Y vamos a decir el lema de la casa. ¿Están listos? Amo es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Amén, amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque en ella, Señor, está revelada tu voluntad, tu diseño, tu propósito, Señor. Ellos nos cuentan la historia desde el principio hasta el fin, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra de vida. Gracias por tu palabra eterna. Gracias por tu palabra que nos edifica, que nos afirma. Gracias por tu palabra que abre nuestros ojos y nos muestra el camino. Gracias por tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, que cada uno de nosotros en esta mañana podamos ser como buena tierra, Señor, donde la semilla de tu palabra caiga para producir vida. Tu palabra, Señor, no pasa. Tu palabra siempre está produciendo la revelación de tu propósito, de tu voluntad, Señor. Que el velo sea descorrido para nosotros hoy podamos ver, Señor, lo que tú nos muestras en esta mañana. En Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Esta mañana vamos a seguir en la serie en la epístola de Juan. Y hoy nos vamos a detener en algunos versículos del 1 al 10 del capítulo 3. Harrison me va a estar ayudando un poco con las lecturas. Se las puse un poco enredadas, no me di cuenta que estaba poniendo la 1 debajo de la 4 y la 5 debajo de la 10, así que el pobre va a sufrir en esta mañana. Y como les dije, 1 Juan capítulo 3, versículos 1 al 10. Seguimos en la serie epístola de Juan. Pero primero quisiera comentarles un poco de esta semana, lo que ha pasado como nación. Hemos sido testigos de un cambio presidencial, de un evento que se da en la democracia, que es el cambio de poder de un presidente que sale a uno que entra. Para muchos, por lo menos en mi país, eso es novedad, un cambio de presidente, porque ya hay una generación que ha nacido sobre este sistema que hay en Venezuela y no han visto.
lo que es normal en las democracias, que es los cambios de las presidencias. Pero hemos sido testigos de la historia en desarrollo. No muchos presidentes se han podido volver a reelegirse habiendo un término de por medio. Usualmente son las presidencias son seguidas, pues hacen su primer término y ganan la reelección y van al segundo, pero hay muy pocos en la historia del país que, como el presidente Trump, hayan podido reelegirse después de un periodo de por medio. Pero hemos sido testigos de esa inauguración presidencial el pasado lunes. Discúlpenme, hermano. Me agarró el carrasposo esta mañana. En medio de todo eso, de lo que significa la asunción de un nuevo presidente, hemos también, si han estado pendientes de las noticias, hemos podido ser testigos de varias cosas. Por ejemplo, en el segundo día, en todo lo que es el protocolo de la inauguración de un presidente, ellos van a un sitio que se llama la Catedral Nacional. Usualmente allí el que le está de turno, pues predica un sermón que es quizás animando o exhortando al nuevo presidente en su nuevo periodo y trayendo un mensaje a toda la nación, pues de lo que esperamos ver de la justicia y de la corrección, de la equidad. Pero en esta ocasión fue la persona que estuvo a cargo de allí, tuvo un sermón bien controversial, fue noticia. Se lo dedicó fue a una sola persona, cuando tenía de audiencia a toda la nación. Tocó temas controversiales, por decirlo de la manera más amable posible. Es el tipo de sermón que usted no escuchará en este lugar, en esta iglesia, se lo puedo asegurar. Pero una persona que es supuestamente ministro de una iglesia cristiana, hablando de cosas que son contrarias a la palabra de Dios y presentándola como una predicación de la palabra. Si prestó atención también, y a mí me ha llamado mucho la atención que en las audiencias del Senado para ir confirmando a los nuevos secretarios del gabinete del presidente, dos personas de las que han sido confirmadas en sus primeras declaraciones, y esto me llamó mucho la atención, han dicho: doy gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo. Es el secretario Rubio y el secretario Hexet, el nuevo secretario de Defensa. Y ciertamente al hacer estas declaraciones los pone en el spot. Al hacer estas declaraciones, las mira, bueno, tú estás diciendo esto, ahora tienes que comportarte a la altura de lo que estás diciendo. Y sé que los ojos de muchos estarán vigilándolos para ver cualquier cosa equivocada que hagan, para señalarlos y juzgarlos, y a juzgarlo a ellos también juzgar a toda la iglesia. Pero fue algo que me llamó poderosamente la atención de ellos. De hecho, el secretario Hexet, él sí ha sido más abierto en su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero todo, el que hayan esas declaraciones, nosotros sabemos que no los hace hombres perfectos. Sabemos que son seres humanos que tienen sus falencias, sus fallas, y que en un momento u otro estas se van a expresar. El nuevo secretario de Defensa es alguien que tuvo una vida personal muy desordenada, por decirlo,
falló en 2 matrimonios, está en su 3er matrimonio, cometió adulterio en los otros 2, y por causa de esto en su vida, escondido en esas fallas de él, a la sombra de eso se han levantado acusaciones falsas contra él. Muchas falsas acusaciones de lo que es, de su vida personal, de alcoholismo, de hacer fracasar las organizaciones en las que ha estado, etcétera, etcétera. Acusaciones que son a la sombra por personas anónimas. Sin embargo, la prensa y los senadores que estaban allí no tuvieron reparo en usar acusaciones que se sabían que eran falsas, de todos modos, para lanzárselas a él, porque al mismo tiempo traían a la luz sus fallos pasados. Pero él ha dicho, porque lo he leído, lo he escuchado decir, que eso pasó antes de que él reconociera al Señor Jesús como su Señor y Salvador. O sea que hubo un cambio en su vida, hubo una experiencia en su vida de transformación. Él dice, mis fallos en mi matrimonio y lo que yo fui, eso fue antes de conocer al Señor. Sin embargo, los acusadores usan sus fallas personales para traer vergüenza sobre él. Y pues no de balde la palabra también dice que lo que sembramos, eso cosechamos. En Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y eso pues me hizo pensar en cuántas veces el enemigo trata de usar nuestras faltas pasadas y presentes para avergonzarnos y hacernos sentir que no somos dignos del Señor. Y puede estar pasando en tu vida personal, devocional, de comunión con el Señor, ahora, que el enemigo esté tratando de usar tus faltas y tus fallos, pasados y presentes, para cortar tu comunión con el Señor. Pero hay noticias maravillosas en la palabra del Señor, para ti y para mí. Y en esta carta de Juan hay mucho de eso. Hay mucho de eso que levanta nuestro ánimo, nos afirma en nuestra fe, en lo que somos. Y nos dice que tenemos un abogado, que tenemos un defensor. Y que el paso que debemos dar nosotros es el de confesar. Entonces, vamos a ir leyendo esta porción, y quizás esta predicación va a parecer más a una clase de discipulado, pero estén conmigo para que veamos lo que el Señor nos habla a través de esta maravillosa carta, y ahora en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Leemos así entonces del versículo del 1 al 3, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Si eso no le emociona, hermano, no sé qué le puede emocionar entonces. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay una versión en inglés que lo traduce así, es la Biblia expandida, se llama la versión. Y dice, mirad qué amor exótico nos ha otorgado permanentemente el Padre. Porque en la construcción en el griego,
es algo que está exaltando y mostrando que es algo que es exuberante realmente lo que está pasando. Que se pierde un poco en la Reina Valera o en la nueva versión internacional, que es la que estoy usando yo, ese sentido de cuán grande es ese acontecimiento, cuán fuera de lo común. Y este hermano traduce esta parte como qué amor exótico. Cuando usted piensa en algo exótico, no piensa en algo común. Es algo que, si usa esa palabra, es porque no consigue otra para describir lo que está pasando, lo que es, lo que ve. La exuberancia, la grandeza, lo majestuoso, la belleza, lo fuera de lo común de lo que está tratando de describir. En la Biblia textual dice, mira qué clase de amor, mire qué clase de amor te ha dado el Padre, que te ha otorgado el permanentemente ser llamado Hijo de Dios. O sea, no es algo que pasa, no es algo pasajero, no es algo frágil, no es algo que cualquier cosa lo quita, lo mueve. Es algo que se sobrepone a todas esas cosas. Y no hay nada que el enemigo pueda tirar en nuestras caras. No hay nada, absolutamente nada que supere ese amor. Y eso debería afirmar nuestras vidas en nuestro diario caminar, para andar siempre en comunión con nuestro Señor. A veces necesitamos de muchos estímulos, de mucha exhortación, de mucho ánimo, para hacer las cosas que nos mantienen en comunión con el Señor. Pero creo que es que hemos tenido una revelación muy limitada del amor de Dios para cada uno de nosotros. Hemos quizás cerrado nuestro entendimiento, nuestros ojos, por diversas razones, a la realidad de ese amor exuberante que el Padre nos da. Y es tal ese amor que nos llamó, nos hizo sus hijos. Era algo que no podía darse simplemente por una actividad religiosa. No era algo que pudiera suceder porque nosotros lo pudiéramos lograr o alcanzar. No era porque hubiera méritos en mi vida, no era porque yo orara mucho, ayunara mucho, predicara mucho, cualquier actividad que pudiera hacer. Simplemente porque el Padre decidió darnos esa clase de amor. Es algo que es sencillo, es algo que es básico, primario en la doctrina, pero es algo que usualmente no estamos viviendo en la realidad de ese amor. Porque cuando la revelación de ese amor se hace en nuestra vida, eso nos abre los ojos a muchas realidades en el espíritu y a lo que Dios es por y en favor de nosotros. Nuestras oraciones cambian cuando tenemos conciencia de ese amor del Padre. Y ese amor se nos es dado y no quiere decir que con eso nosotros somos un producto acabado. Todos nosotros somos gente que está en un proceso de restauración, de renovación, donde lo viejo tiene que ir siendo cambiado por lo nuevo, donde estamos siendo revestidos de lo nuevo y los harapos viejos de pecados van siendo quitados de nuestra vida. Todos estamos en ese proceso. Y la esperanza entonces es que vamos a ser transformados, como lo dicen lo que leíamos ahorita, y entonces seremos como Él es. Y eso de esa transformación hablan los apóstoles a través de las epístolas, lo habla Pablo en Romanos 12:1, cuando nos dice que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Lo habla en 1 Corintios 15, cuando Pablo está hablando de la resurrección y lo dice que en un momento
de un momento a otro, todos seremos transformados. Y hablando de los que aún estén en vida, vivos, cuando se dé la segunda venida del Señor. Y en 2 Corintios 3, 18, en la parte final del versículo dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y Pablo habla de a la medida, o sea, está indicando un proceso, a la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En lo que leíamos, dice que somos hijos de Dios. Y eso está en tiempo presente. En este momento donde estás sentado ahí, tú eres hijo de Dios. Y cuando te muevas de acá, seguirás siendo hijo de Dios. Y mañana serás hijo de Dios. El sistema, el mundo, te quiere agrupar en diferentes categorías y en grupos diversos para tratar de darte una identidad. Y por eso en el mundo de hoy se habla de tantas identidades, inclusive de muchos géneros. Pero la realidad es que en Cristo nosotros tenemos una sola identidad, y es la identidad de hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. El mundo no conoce a Jesús y por eso no reconoce eso en nosotros. Pero nuestras vidas deben testificar de que somos hijos de Dios. Y al final de esa porción que leíamos dice, todo el que tenga esa esperanza, ¿cuál esperanza es esta? Y le repito los versículos. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es esta esperanza de la que está hablando el apóstol Juan allí? ¿No lo saben? Ah, qué bueno que me tienen a mí aquí en esta mañana. Yo se los voy a decir. Es la venida del Señor. Él está hablando allí. Él lo mencionó. Juan lo mencionó. Que cuando Él venga, entonces nosotros seremos como Él es. Y dice el apóstol Juan que el mantener esa esperanza en nosotros nos purifica. Porque ¿cuál es la esperanza de la que está hablando? La segunda venida, ¿sí? Y el que tiene esta esperanza como algo que es evidente, eminente, que va a pasar, se mantiene a sí mismo preparado para esa venida, ¿sí o no? Ahora, si usted sabe que el Señor está por venir, pero vive como usted quiere, creo que no está firme en esa esperanza de que el Señor está a la puerta. Lo que pasa es que en nuestras mentes nosotros empujamos lo de la venida del Señor como para después. Estamos como la ancianita que estaba en una iglesia y decía, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, pero todavía no, Señor. Así estamos nosotros. Así, Señor, todavía tengo muchas cositas por ahí que me da como que miedito de que tú vengas. No, hermano, Juan nos dice acá, el que tiene viva esta esperanza en su vida, se purifica a sí mismo porque se mantiene a la espera de su Señor. Es como las 5 vírgenes prudentes que estaban listas para la llegada de su Señor. Son como los siervos a los que se les dieron los talentos y pusieron a producir esos talentos, que cuando el Señor de la casa los llamó, aquí está, y aquí está lo que produje con ellos. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor viniere, lo hallare haciendo esto, dice la parábola. El que tiene esa esperanza se está purificando a sí mismo porque no está esperando el día de mañana para arreglar sus cosas. Sabe que hoy
tiene que estar listo para presentarse delante de su Señor. Entonces, lo primero que le dije es que los hijos de Dios serán como Él. Disculpe que no le dije cuál era el punto. Punto 1 era: los hijos serán como Él. Los hijos de Dios serán como Él. Número 2. Y saben que cometí el error de no fijarme a qué hora comencé. Así que es hasta que termine, hermano. Número 2, los hijos de Dios tienen victoria sobre el pecado. Los hijos de Dios tienen victoria sobre el pecado. Por eso le digo que esto es como una clase de discipulado, porque son cosas bien esenciales en nuestra fe. En los versículos 4 y 7 de 1 de Juan 3, dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. ¿Para qué se manifestó? Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. ¿Quién no practica el pecado? Oh, ustedes son muy inteligentes, hermano. Como que lo dejamos aquí y nos vamos para la casa. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Ok? Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él, quien es Él, nuestro Señor, es justo. Ahora, hay aquí unas palabras que nos hablan de cierta actitud. Una es la palabra meno en griego, que cuando se traduce como permanecer, y la otra palabra es como poieo, así como pollero, pero le quitan las dos L y le quitan la R. Que habla de hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan? Todo el que hace, comete, practica pecado, quebranta la ley, porque la idea de la palabra es una actividad que se está haciendo y se sigue haciendo. Todo el que peca y sigue pecando y vuelve a pecar y sigue pecando y vuelve a pecar y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo, quebranta la ley. Y después dice, todo el que permanece en Él, o sea, habla de la idea que nos da, es de estar, de habitar, de quedarse en Él, no practica el pecado. Y el pastor nos comentaba de eso porque a través de la epístola el apóstol nos viene hablando de esas cosas. Y nos está hablando que no es que tú y yo no pequemos en un momento u otro. El asunto es que no nos quedamos allí en ese pecado. No nos quedamos en el mal hábito. No nos quedamos en la mala costumbre. No nos quedamos en el vicio en el que estamos atados. No nos quedamos en la adicción que nos tenga amarrados a una pantalla mirando cosas que no deberíamos mirar. Es de eso que está hablando el apóstol. Que todo el que está en Él no practica, o sea, su manera de vida no es la de pecar, no es estar en esa actividad. Es como que cuando usted pasa una intersección de una calle, usted la atraviesa, pero no se queda ahí en el medio de la esquina. Usted sigue adelante. Así es en nuestras vidas, en nuestro marchar en el Señor. Si tropezamos, el llamado de la palabra es a que nos levantemos, nos sacudamos el polvo, confesemos, pidamos perdón y sigamos adelante.
Pero no somos llamados a permanecer, sino en Él, no en el pecado. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros como hijos no practicamos el pecado. Esa es la diferencia. No somos perfectos, pues estamos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Pecamos? Sí. Pero no permanecemos en el pecado. Porque el mismo Juan nos ha dado la clave. Vamos y confesemos delante del Señor. Y abogado tenemos entonces para con el Padre en Jesucristo. El problema de muchos de nosotros es que como fallamos una vez, pensamos que ya eso acabó con todo. Le fallamos a Dios y entonces ya no hay más nada que hacer. Y volvemos atrás. Pero el apóstol dice que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe y no nos quedemos allí tirados en el suelo, sino que nos levantemos. Porque nuestra permanencia y nuestra morada está en Él. Así que los hijos de Dios tienen victoria sobre el pecado porque Él ha vencido al pecado. Y nosotros permanecemos, moramos en esa verdad. Y cuando fallamos, sabemos que Él ha vencido el pecado, que no lo venzo yo. Me agarro de eso, me tomo de eso y me sostengo por eso, en que en sus sacrificios y en sus méritos yo he recibido perdón. Número 3, Jesús vino a destruir las obras del diablo. El versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Wow. El apóstol del amor nos tira duro aquí. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y aquí nos trae otra vez, nos trae de nuevo al concepto de continuidad. Dice, el que practica. El que es un futbolista, nosotros sabemos que es alguien que practica el fútbol, ¿sí? Usted no trae un basquetbolista para jugar soccer, para jugar fútbol. Es alguien que practica el pecado. El músico practica su música, su instrumento. Y por eso se le llama músico. ¿Usted practica el pecado? Por eso no se le llama pecador, se le llama hijo. Hijo de Dios. Entonces, el apóstol está siendo muy cuidadoso en mantenernos en la idea de la continuidad en una actividad. Nos dice que nosotros, por medio de Jesucristo, hemos vencido al pecado porque Él vino a destruir las obras del diablo. Porque el diablo, ¿qué es lo que ha hecho desde el principio? Dice, es pecar. Es su naturaleza. Pero Cristo venció las obras del diablo, así que ellas no tienen más poder sobre nuestras vidas. Ese vicio que te ata, ese mal hábito que te amarra, que no lo puedes superar, ve a los pies del Señor. Reconoce que Él venció eso en la cruz y que esa victoria es tuya, te ha sido dada, te pertenece. Porque para eso vino el Señor, para romper esa ligadura que te ata, para romper esa ligadura que no te deja crecer, que no te deja avanzar como hijo del Señor. Y de alguna manera luchamos con esas cosas. Usted no
no es de los que practica un estilo de vida pecaminoso, sino que cada día se levanta y le pide al Señor que su amor y su misericordia lo sostenga y le limpie. El que practica pecado, podemos ver una lista en Romanos capítulo 1, hacia el final del capítulo, el apóstol Pablo nos habla de las personas, cómo son las que practican el pecado. Usted no va, o el que practica pecado, pero mejor dicho, miente cuando le conviene, va a ser egoísta en todo tiempo, el centro del universo es esa persona, va a codiciar, desear lo de su prójimo, perseguirá el placer como meta, hablará mal del prójimo, tendrá una palabra ociosa siempre en los labios, maldecirá, será obsceno, procaz en su lenguaje, le echará la culpa siempre a alguien o a algo de todo lo que pasa, no asumirá responsabilidades, mencionará el nombre de Dios en vano, quebrantará acuerdos, contratos, acuerdos de confianza, será avaro con su dinero, pero no le importará gastar o abusar de los recursos de otros. Su prójimo es él mismo, así que hablar mal de otros no le cuesta, chismear, maldecirlos, no será problema para ese individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el que practica pecado. Pero ninguno de ustedes está en esas actividades. Pablo nos dice en Efesios 2, del 2 al 3, que esas son cosas que pertenecen a nuestro pasado. Así que yo espero, hermano, que tú y yo podamos decir, eso era antes. Chismear, eso era antes. Ya yo no hago eso. Echar mentiritas o mentirotas, no, eso era antes. Excusarme en el trabajo porque llego tarde, no soy responsable con mi tiempo, eso era antes. Eso era antes. Pablo nos dice, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, diga, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero eso era antes, hermano. Usted ahora es hijo de Dios. Cristo destruyó esas obras. O sea, en efecto, destruyó la habilidad del adversario para atarnos con esas cosas. La habilidad del enemigo, del diablo, de atarnos con esas cosas. En la cruz del Calvario, Cristo destruyó esas obras. Así que el enemigo no tiene la potestad, la capacidad de atarte a esas cosas. Tú y yo tenemos que confesar delante del Señor nuestras faltas, nuestros pecados y ser libres de esas cosas y seguir adelante. Pablo en Colosenses 2, 14 al 15 dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y a las autoridades y por medio de Jesucristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. Eso hizo el Señor por ti y por mí. Y de eso es lo que nos está hablando el apóstol Juan en esta parte de su epístola. Que ya nosotros no somos iguales que antes. Por lo tanto, no debemos tener o practicar las mismas actitudes, las mismas cosas que hacíamos. Tiene que haber una evidencia en nuestras vidas de que somos nuevos, de que hemos sido cambiados, de que hemos sido transformados, de que hemos nacido de nuevo.
No podemos decir que hemos nacido de nuevo y seguir viviendo en lo viejo. Es contradictorio. El problema es que muchas veces ese es el testimonio que proyectamos hacia las personas que nos rodean. Tiene que haber algo que marque la diferencia en nuestras vidas. Tiene que haber esa purificación en nosotros que produce esa esperanza que tenemos en Cristo. Que la gente note, para bien o para mal de nosotros, que hay algo diferente. Porque a veces dirán, hay algo diferente en ti, yo quiero tener eso. Pero a veces la gente ve que hay algo diferente en nosotros y por eso se nos oponen. Y el pecado en ellos produce rechazo a lo que hay en nuestras vidas. Pero algo va a producir en nuestro medio el que vivamos como hijos de Dios. Número 4, y voy terminando. Los hijos nacidos de Dios viven vidas diferentes. Versículos 9 al 10 de la epístola que estamos leyendo, de 1 Juan capítulo 3, dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Déjame que se lo repita, hermano. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. No es un modo de vida habitual. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Discipulado 1, hermano. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. ¿A qué se refiere con la justicia? A la vida que debe vivir un hijo de Dios. La vida de obediencia a su palabra, a la honestidad, a la sinceridad, a la veracidad en sus hechos, a la responsabilidad en lo que hace. Eso, aparte de su vida de oración, de comunión, de adoración, de lectura de la palabra, porque ambas cosas van juntas. Usted no puede separar una de la otra. Su vida devocional debe expresarse en su vida común, en lo que hace día a día. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Menos mal que lo dice Juan y no yo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ay, ay, ay. Hermano, iba muy bien, pero es que eso de que ame a mi hermano, cuando yo veo a ese hermano es que, mire, se me sube y se me baja. Me da un no sé qué. Pero aquí dice que no, los hijos del diablo es el que no practica la justicia, no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Hermano, es tan fácil que amemos a nuestro hermano, porque si Dios nos amó a nosotros como somos, si Dios te amó a ti o me amó a mí, Gadiel, tal como yo soy, o sea, no hay excusa. No tengo argumento alguno para decir, no lo puedo amar. No hay argumento alguno. El apóstol Juan es muy pastoral en sus escritos
es un anciano y ha sido probado por el tiempo, por las circunstancias. Su fe ha sido sacudida, su fe ha sido probada y ha sido afirmada por las pruebas, por las persecuciones, por las circunstancias de la vida. Porque él experimentó el amor de Jesucristo en una medida que él mismo se atribuye esa experiencia, aparte de sus compañeros apóstoles, a punto de que él se llama el discípulo amado. O sea, tuvo un nivel de relación con el Señor. Pero nos dice la tradición también que él sufrió persecución. Y lo que dice la tradición, no tenemos evidencias escritas ni nada, pero es la tradición que se transmitió por las generaciones en la iglesia de que él fue echado en un caldero de aceite hirviendo, que él sobrevivió a eso, que Dios lo libró de esa muerte. Él era un hombre que había experimentado el odio en su máxima expresión contra su vida por causa del Señor. Sin embargo, él nos está diciendo acá, el que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Él tenía razones para odiar, para tener resentimiento, pero era un hombre que había decidido vivir, habitar, morar bajo la sombra del amor de Dios. Se dice que ya muy ancianitos los llevaban a la congregación y él lo que se paraba y decía era, hijitos míos, amados los unos a los otros. Era todo lo que se decía y lo llevaban a que se sentara nuevamente. No hay razón o excusa alguna para nosotros no amar a nuestro hermano y tenderle una mano en el momento de necesidad. El ciclo del pecado fue roto. Somos libres para vivir una vida de santidad. Somos libres para disfrutar los efectos de la gracia santificante, como dice John Wesley. Esa gracia que está operando en nosotros día a día y nos va renovando, nos va transformando. Y la meta es que seamos como el Hijo del Señor. Y saben que hay algo interesante en la teología de Wesley porque él relaciona santidad con felicidad. Y quizás ninguno de nosotros puede ver eso y relacionar santidad como el equivalente a ser felices. Pero realmente la santidad en el Señor, en nosotros, va a producir la verdadera felicidad en nuestras vidas. Porque dejaremos de depender de todas las demás cosas materiales, tangibles, que podemos ver y sostener y abrazar y tocar. Y dependeremos solo de la voluntad y presencia gloriosa del Señor en nuestras vidas. Solo eso puede producir el máximo grado de felicidad en un ser humano. Somos libres para ser felices. Vivimos por Él y para Él. Vamos a estar en pie. Yo quiero más de ti. Y pensemos un momento, allí mientras estamos en oración, ¿hay algún hábito pecaminoso en nuestras vidas con el que estemos bregando, batallando? ¿Hay algo que has querido dejar pero que una y otra vez vuelves a ese punto en tu vida? Creo que hoy es el momento oportuno de ponernos delante del Señor. Gozarnos en la realidad de que somos sus hijos. Que no hay nada que hayas hecho o que puedas hacer
que pueda negar esa verdad. Como también que Cristo destruyó las obras del pecado. Y como les decía, destruyó la habilidad del enemigo de mantenerte atado a alguna situación en tu vida, alguna actitud pecaminosa, a algo que tú sabes que no te deja avanzar o crecer en el Señor, a algo que está allí que quizás no has pensado en que Cristo ya destruyó ese pecado en la cruz del Calvario y que no hay razón para que tú y yo estemos atados a cosas que no nos permiten avanzar en nuestra vida como hijos del Señor. Hoy es el tiempo oportuno para que delante del Señor dejes que esa verdad de que Cristo venció el pecado para que tú vivas en santidad y en comunión perfecta con tu Señor, con tu Dios, con tu Padre. Que ya no tienes que ser esclavo de ese hábito. Si a lo mejor has estado atado a una pantalla viendo pornografía, quiero que sepas que el Señor destruyó el poder de ese pecado, de atarte y de producir daño en tu vida. Que el Señor tiene el poder de sanarte en tu mente y en todo el daño que eso ha producido en ti, todo el daño psicológico que produce la pornografía en el individuo. Porque está mostrado y comprobado científicamente que produce daño. Quizás es simplemente que eres un mentiroso empedernido. Estás hablando y no te das cuenta cuando estás diciendo una mentira solamente para quedar bien en una conversación. Quizás no puedes administrar bien los recursos que Dios te da. Y hasta no tienes para traer y ofrendarle al Señor. Cuando el Señor te ha hecho, Dios te ha llamado para que seas un buen mayordomo. Quizás hay una semilla de rebeldía en ti que te hace rebelarte en contra de lo que dice el pastor, los pastores, los líderes de la casa. Y no puedes aceptar autoridad sobre tu vida porque hay algo allí de aceptar autoridad de otros sobre ti. Jesús rompió el poder de ese pecado. Ya no tenemos que ser esclavos de ese hábito. Y vamos practicando la justicia como hijos de Dios.